como que no es una cosa tan grave por el perdón, por la posibilidad de perdón, por la posibilidad de... ¿Debe amonestar? ¿Quién debe amonestar? Y por la respuesta de nuestro hermano entendemos que sí, que se debe amonestar y que debe hacerlo la persona que está involucrada en el asunto, la persona que ha sido testigo de esa acción transgresora de parte del hermano. Ahora, el tema que queríamos plantear es el hecho de no mirar en un río, en el mar, en un lago. Pues yo no creo que nadie se quedara impasible ante ese fenómeno, ¿verdad? O ante ese hecho, sino que haría todo lo posible por salvar a la persona. En el sentido espiritual, cuando alguien está pecando, está muriéndose. Para ayudar a esa persona a restablecerse espiritualmente. Hermano Pablo. Sí, hemos iniciado en este trimestre la lección estudiando el tema de la iglesia en sí. Y aquí menciona ya en la introducción a nuestro estudio de hoy que el propósito de la iglesia es elevar, restaurar y sanar. Y como bien sabemos, la salvación, al haber recibido la salud espiritual, nuestro propósito es también ayudar a los demás a que encuentren también esa salud, esa restauración y esa elevación. La iglesia, según la define el apóstol Pablo, es la columna y baluarte de la verdad. Todo lo que se aparta de la verdad puede afectar a la iglesia y la reputación también de la iglesia, la imagen de la iglesia. Y es por esto que nuestra lección ahora está estudiando la responsabilidad que tenemos todos con respecto a este elevar, restaurar y sanar. ¿Por qué? A otros, y la imagen de la iglesia, no solamente el nombre, pero también que el pensamiento llega a traspasar de una persona a otra y después no se ve el error o el pecado como es. Y es por esto que debemos permanecer bajo esa columna y baluarte de la verdad, que si esa columna que es la verdad se rompe, se destruye, está en peligro toda la iglesia. Y es por eso que estudiamos ahora en nuestro estudio cómo proceder ahora a ayudar a aquel que está en problemas, que está enfermo espiritualmente, o que estuvo sano pero ha caído en un error. Las consecuencias a la amonestación, todos son conceptos que van ligados entre sí. El hermano Pezkov habló de que muchos no entienden la gravedad del pecado. Para entender la amonestación, creo que tenemos que entender lo que es el pecado. Y aunque no hay tiempo en esta escuela para desarrollar esa temática, creo que sí que es importante que demos algún esbozo ve Dios el pecado, hermano. ¿Y qué es el pecado? Muy importante también considerando el testimonio, este primero testimonio de deseo maestro, discurso maestro de Jesucristo, dice que si Jesús demora en nosotros, entonces vamos a tener una relación muy estrecha con Jesús y vamos a llegar hasta el momento de odiar el pecado. Entonces entendemos que Dios odia el pecado. Es algo que es una rebelión contra su gobierno. Es una pena de muerte. Es imposible en la naturaleza que un animal, una planta que está enferma, que sigue viviendo, poco a poco se muere y desaparece. Y así sucede con nosotros si nosotros no nos cuidamos. Entonces, siendo que el pecado es tan horrible a la vista de Dios, siendo que Dios repudia el pecado, que ama al pecador, pero repudia el pecado, y que la Biblia nos enseña que en el final del tiempo Dios destruirá el pecado,
y también a los pecadores que no han querido abandonar el pecado. ¿Cuánta importancia tiene, según la primera pregunta, entender que si vemos a un hermano vencido en el pecado, caído en el pecado, tenemos una sagrada responsabilidad, una responsabilidad de carácter ineludible? No podemos dejar esta responsabilidad para otros. Si nosotros somos testigos, bien sabe el Señor por qué hemos llegado a ser testigos, porque a veces uno se pregunta, ¿y por qué he tenido que verlo yo? Porque a veces nos ha pasado que vamos a algún lugar y que de pronto nos encontramos un hermano haciendo algo incorrecto, ¿verdad? O llega a nuestros oídos, o la persona misma lo comenta. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene cada miembro de la iglesia? La responsabilidad de amonestar. Eso es lo que contestaríamos a la pregunta número 1, ¿no? Pero, ¿de qué manera? Esta sería la pregunta que yo lanzo a mis hermanos. Hermano Pablo, ¿de qué manera? Porque esta es la parte que más falla en la iglesia. Y sí quiero traer la ilustración de Jesús, de la oveja perdida, que llegó al redil y se dio cuenta que una oveja estaba extraviada, y dejó las 99 y se fue en busca de la perdida. Y cuando la encontró allá en los abismos, en el precipicio, la tomó en sus pechos y me mostró todo el calor y el amor por esa oveja perdida. Aquí dice también el Señor que debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que también quizás tú puedes ser tentado y también estar en problemas. Porque como coloca aquí también los textos bíblicos, aquel que se ha apartado del camino es considerado como un extraviado, está perdido. Y la persona que está perdida muchas veces no reconoce que está perdida, pero está, como también coloca aquí, está fuera del camino. Y son todos, coloca ahí como sinónimos de pecado, que sabemos que es la transgresión de la ley, pero lo coloca ahí como extraviado, fuera del camino, o también está en muerte, proceso de muerte. Entonces nuestro propósito es ayudar otra vez para que pueda obtener la vida. ¿Ya? Y debemos hacerlo con todo el amor, con todo el cariño, para que la persona, ya que estamos tratando con personas que tienen emociones y demás, puedan comprender y puedan abrir su corazón a Dios. Entonces, la amonestación podríamos decir que es un arte espiritual. Necesitamos la unción de lo alto para amonestar. No necesitamos ser grandes oradores, ni teólogos, ni pastores, sino sencillamente estar en ese lugar donde el Señor nos ha colocado por su providencia. Hemos sabido de ese pecado y ahora tenemos que ir a la persona, considerándose a uno mismo, con espíritu de mansedumbre y tratándola como nos gustaría que nos tratase a nosotros otra persona. Y lo que dice la nota aquí, y también el texto, es que si logramos, con la ayuda de Dios, que esa persona se vuelva de sus malos caminos, ganaremos, dice aquí, un alma, es decir, salvar un alma de la muerte y cubrir multitud de pecados. ¿Qué significaría esto de salvar un alma de la muerte y cubrir multitud de pecados, hermanos? Este tema es muy interesante, es muy grande también, pero es interesante que la razón por qué la gente no quiere hacer este tipo de acción es porque tiene miedo que la persona lo puede tomar como una ofensa personal. Sí. Y es en general, en el mundo, los amigos se entienden de una manera que tenemos un secreto y yo no lo voy a decir a nadie. Y yo sé que tú estás haciendo algo equivocado, pero yo no voy a decir a nadie. Entonces, por cubrir... Se crea una complicidad entre ambas personas. Con cubrir o se puede decir guardar silencio en los errores de alguien, se entiende amistad en el mundo, podemos decir en la lengua de la comprensión social, se puede decir. Pero aquí se dice que si alguien cubre su pecado, entonces él forma de amistad verdadera. Por
eso cuando se dice que se van a cubrir muchos pecados, es también muy importante porque no es solo el pecado de tal persona, pero el problema es que cuando una persona hace una transgresión y lo hace abiertamente, entonces mucha gente lo ve, lo observa. Muy contagioso. Todas las acciones negativas, especialmente los niños, si uno es padre de familia, los niños copia e imita a los padres. Entonces, un acto de pecado no solo perjudica a la persona que hace el pecado, pero también todos los que están involucrados, que lo ven, y además, después que uno transgrede los mandamientos, es como una cadena de otros pecados. A cubrir el pecado, y con intentar de cubrirlo, miente, entran otras transgresiones, otros pecados, entra odio, entra otros pensamientos negativos, y por el fin, lamentablemente, el fin de todo es muy negativo. Pasando a la pregunta número 2, hoy nos estamos explayando, como veréis, muchísimo. Estamos todavía en la pregunta número 1, pero es que realmente es un tema tan profundo y con tantas implicaciones eclesiales y de nuestra vida personal que, bueno, a veces no podemos hacer otra cosa que pasar rápido, pero esto hay que seguir investigándolo cada uno por sí mismo en su casa, porque es un tema muy importante para la vida de fe. En la pregunta número 2, hemos estado viendo la pregunta número 1, hemos comprobado la importancia de la amonestación y que en realidad es un beneficio para el pecador, es una gran oportunidad que Dios le da a través de ese hombre o mujer que va a ir con el Espíritu de Cristo a amonestar a la persona. Esto lo hemos dejado bien claro, y esta es una de las faltas que más se cometen en la Iglesia, que no se entiende qué es la amonestación y que se amonesta con un espíritu que no es el de Cristo, y eso hace que la persona se empecine más en sus pecados y no se salva esa alma, no se redime. El propósito de la amonestación no queda cubierto. La pregunta número 2 nos habla de aquellos que escuchan, de aquellos que aceptan la amonestación. Entonces la amonestación se puede dar de muchas maneras, pero un alma de Dios, una persona que ha cometido un error por descuido, por relajación espiritual, pues si se aviene con el Señor nuevamente, esa persona va a aceptar bien la amonestación. David, por ejemplo, cuando lo amonesta Natán, pues él no intenta justificarse, ¿no? Sino que él dice: pequé contra Jehová. Esa es una de las actitudes que ayudan más a la persona que comete pecados. La restauración es más segura y tiene implicaciones mucho más abarcantes que cuando uno se siente incómodo con la amonestación y arremete con la persona que le amonesta. Entonces la pregunta número 2 nos dice: ¿cuál es la promesa para todos aquellos que se humillan? Dios los va a ensalzar y Dios los va a bendecir. Se escribirá al lado de sus nombres la palabra perdonada. Entonces, en la pregunta número 3 hay unas instrucciones muy específicas, según las notas y los versículos bíblicos, con relación a alguien que ha caído en el pecado. Es decir, para ayudar a recuperar a esa persona. Porque ya dije antes que la amonestación tiene que ser dirigida por el Señor. Si lo hacemos humanamente, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, hermano Pablo, cuando hablamos de la pregunta número 3, bajo el subtítulo "En el Espíritu de Cristo", ¿qué instrucciones específicas, así en resumen, podríamos ver? Aquí menciona el Señor que el primer paso que debe tomar es acercarse a la persona en un ambiente a solas, como dice aquí, en un diálogo personal, y tratar de ayudarle con ese espíritu de mansedumbre, con humildad también, a que pueda comprender su error. Y aún más en la nota anterior lo coloca que debemos hacerlo bajo oración, según el texto de Santiago 5:16. Y es importante, ese es el primer paso, de acercarnos a nuestro hermano como a un compañero, como a un hermano
y mantener ese diálogo también en cierta confidencialidad para tratar de ayudar a ese hermano que pueda comprender su error. Ya que cuando estamos doloridos, cuando estamos afectados, estamos adoloridos también, y cuando hay que reconocer esa falta no es fácil. Entonces Dios usa este trabajo personal para que pueda realmente llegar a reflexionar sobre su problema y que pueda realmente alcanzar esa misericordia que hemos visto en el texto ahí de Proverbios. Entonces la amonestación la estamos enmarcando dentro de un espacio importante, es el espacio que le da la Biblia, y es que tiene que ver con las actitudes de ambos, el amonestado y el amonestador. El que amonesta tiene que tener una actitud, ya la hemos visto, y el amonestado debe tener otra. Actitudes, todas ellas de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona comete su error, de pronto es amonestada, y la palabra del Señor nos dice que el que se humilla será ensalzado. Hay esperanza para aquel que comete un error. No deseamos que nadie peque, pero la misma Biblia nos presenta esa posibilidad, desgraciadamente. Pero nos dice en 1 de Juan 2:1, dice: hijitos míos, yo quisiera que no pecarais, y estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si alguien es atrapado por el diablo, es engañado por él, es débil, entonces tenemos una solución, y es nuestro Señor Jesucristo. Hay solución para el que pecó, y es volverse de sus malos caminos. Y ahí juega un papel importante el que amonesta. Mirad, hermanos, qué importancia tiene la amonestación, más tal vez de lo que le hemos dado hasta aquí. Porque sí, a veces se amonesta, pero ¿cómo se amonesta? De mala manera. Como tú decías, y tú también, la persona queda herida. ¿Sí? Hay resentimientos, hay problemas después que surgen de todo eso, y no se logra el objetivo. Entonces, la oración es importante cuando vamos a hablar con una persona. No mostrar un espíritu de superioridad, porque al fin y al cabo, el mismo apóstol Pablo nos presenta el hecho de que debemos mirarnos a nosotros mismos, no sea acaso que también nosotros caigamos, y amonestarles con ese amor, con esa simpatía, que la persona reciba a través del influjo del Espíritu Santo realmente ese mensaje de que el otro quiere nuestro bien. Yo digo siempre una cosa: si yo quiero restaurar a mis hijos cuando cometen una falta, yo no me voy al vecino a decirle: mis hijos se están portando mal. Yo tengo que hablar con mis hijos y hablo con ellos, así debe ser, ¿verdad? O cuando se trata de tu esposa, de tu esposo, o de alguien que tú amas mucho, tú no vas a ir a otro a decirle: a esta persona que amo mucho, pues resulta que ha hecho tal cosa y ha hecho tal otra. No, sino que yo me voy a esa persona, hablo con ella y dialogo e intento buscar la manera de ayudar. Eso es lo mismo que tendríamos que hacer dentro de la iglesia con todos nuestros hermanos. Ir a la persona e evitar que el mal se expanda. Porque ¿cuáles serían las consecuencias de que todos esos pecados se expandan? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Por qué es conveniente dejar esas cosas siempre en círculos reducidos o entre las personas? ¿Por qué? Sí. Mencionamos antes que el pecado no solo perjudica a la persona que comete el pecado, pero también toda la gente que lo vieron y que conocen y saben de este pecado. Entonces, cuando nosotros sabemos del pecado de una persona, no lo amonestamos, gracias, pero vamos a otro lugar y contamos a otra gente. Entonces nosotros no convertimos a un medio de transmitir esta influencia pecaminosa, esta influencia negativa a otra gente que prácticamente no tenía nada que ver con este pecado. Ellos no estaban allá presentes, no conocían, no sabían, entonces ellos no deben saber que sucedió esto otro evento. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto muy negativo que una persona comete, un error que la persona puede cometer si no conversa directamente con la persona afectada del pecado, es que la persona afectada por el pecado pierde la confianza. ¿Qué significa eso? Entonces, la persona que cometió el pecado tiene la impresión que
el hermano o la hermana no es que quiere ayudarle para vencer y restaurar su situación, pero en contrario lo quiere dañar, usar esta información negativa para destruir su imagen, para destruir su influencia en la iglesia, especialmente si la persona tiene un cargo en la iglesia. Entonces, claro, eso tiene y es cuando la persona pues se niega a aceptar la amonestación, lo que es lo mismo que decir que no quiere rectificar, no quiere cambiar. Entonces, ¿qué consejo da Jesús en el caso de que ocurra así? Interesante como lo coloca aquí la sierva de Dios. Dice que la súplica es unida de sus hermanos. Y coloca aquí el texto bíblico de Mateo, que si no te oyere, toma contigo a uno o a dos. Pero ¿con qué propósito otra vez? Es no traer una acusación, sino tratar de volver a la persona de su mal camino, tratar de restaurarlo, tratar de elevarlo, tratar de traerle salud. Ese es el espíritu que Dios nos da. Pero lamentablemente muchas veces hay asuntos personales uno con otro y se usa estas debilidades, problemas, para tratar de justamente lo opuesto, ahora dividir en la iglesia. Y eso trae muchos problemas y pierde el propósito central de la iglesia, que es elevar, restaurar, traer salud, unidad. Y es por esto que debemos tener mucho cuidado en esta forma como trabajar. Ya venía diciendo también las notas anteriores que cuando vemos una situación, no hagamos, tenemos la obligación o la responsabilidad de corregirlo, pero no pensemos que el mencionar el error está Jesús, la misericordia con la justicia, unidos, y así vamos a traer junto ahora con otra persona más, con el mismo espíritu, traer más seriedad a esta persona que está afectado, para que pueda ver realmente hay un problema serio aquí, no es solamente mi consejo individual, sino es nuestro convencimiento juntos ahora. Entonces hay una situación de pecado, la persona hace todo lo posible por ayudar al hermano que cometió el error, pero el hermano se niega. Yo creo que es importante resumir lo que hemos estado diciendo hasta aquí en ese aspecto. Depende mucho la restauración del individuo con la manera como le amonestamos, cómo le transmitimos el mensaje. Natán hubiera podido decirle directamente al rey: tú eres un perverso, eres un pecador, eres todo lo que sabemos que era David. Sin embargo, él usó una estrategia que Dios la inspiró. Y pienso que si nosotros a la hora de llamar la atención a alguien oramos y pedimos con sinceridad al Señor que nos ayude, cuando he dado la amonestación como cuando la he recibido. Hay diversas maneras de hacerlo, pero hay solo una que Dios aprueba, y es hacerlo con el Espíritu de Cristo. Entonces, si no escucha a la persona, pues se busca a un testigo, a alguien para redoblar los esfuerzos. No se está enfocando la cosa desde un punto de vista negativo. Bueno, ahora no me quieres hacer caso, ahora voy a traer a otra persona para que ahora ya no tengas escapatoria, ¿no? Sino es un esfuerzo más, algo que a lo mejor yo no sé hacer, pero tú me puedes ayudar, puedes tener palabras o tú adecuadas que yo no tuve para esa persona, ¿verdad? Y si a pesar de ese esfuerzo la persona no quiere rectificar, la pregunta número 5 nos introduce en otra posición que debemos adoptar, y es decirlo a la iglesia. ¿Qué significa esto de decirlo a la iglesia? ¿Cómo tenemos que presentar este asunto a la iglesia? Porque esto también a veces se ha interpretado mal. Es interesante. Debemos intentar eso es el sentido
de elevar la persona, de ayudar. Ahora, tenemos esta situación si una persona de una conversación personal dice que no, que eso no es cierto, o si es cierto porque, por ejemplo, saben que la persona estaba presente, entonces dice que no quiere cambiar, que le gusta esta manera de comportamiento y que no le importa que es una transgresión de la ley de Dios. Entonces debemos entender que la persona está en un peligro muy profundo, un peligro que es más allá que solo un error de accidente, un error por falta de conocimiento, una transgresión por sorpresa. No, es la ley de Dios. Es una vida constante y una rebelión contra la voluntad de Dios. Entonces tenemos una situación muy peligrosa. La persona que vive en estas situaciones en un peligro grave. Por eso dice la palabra de Dios que si también los amigos más cercanos, la gente de influencia en la iglesia, no podían convencer a la persona, entonces hay que convocar una reunión de la iglesia y esta persona debe ponerse al frente de la iglesia y debe asumir responsabilidad por sus transgresiones o por sus obras. Sí, este es un tema bastante importante porque tiene que ver con la vida práctica cristiana y la vida social de la iglesia. Cuántos problemas han surgido en la iglesia, cuántas amarguras en los corazones de los miembros y cuántos problemas se han vivido por causa de no seguir este sencillo camino. Sencillo no para ejecutarlo, porque eso tenemos que tener la unción de lo alto, ¿no? Pero sencillo en cuanto a que está clara, la definición está clara, cómo debemos actuar. Entonces se dice a la iglesia, y claro, ahí ya se excluye a la persona o hay que hacer algún esfuerzo más. Quizás quiero aquí mencionar un detalle de procedimiento importante. Y cuando estemos, como dice la palabra de Dios aquí, y si no oyere a ellos, ir a la iglesia, siempre está el punto importante de oír, que la persona que está afectada pueda oír esa amonestación. Y ahora si no oyere a la iglesia, estar informada de que tiene que participar allí. Si la persona no viene, ¿qué hacer? Podemos seguir en esa situación. El consejo de la palabra de Dios es dar una oportunidad más. Y si en la segunda oportunidad la persona no viene, allí tiene la iglesia la responsabilidad de actuar según los consejos, según la palabra de Dios. Pero siempre el propósito es de que la persona pueda oír ese llamado, esa ayuda, con el propósito de que la persona pueda encontrar salud. Esto me trae a la mente pues una pregunta que algunos se han formulado y me la han formulado también a mí. Yo la quiero lanzar a mis hermanos. La persona tiene que oír a la iglesia, pero hay casos específicos. Por ejemplo, una persona pues de pronto se convierte en un transgresor de la ley del país y viola una ley, pues comete un asesinato, es un violador de niños, o violó a un niño, hizo cualquier cosa que está punida por la ley del país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos también el mismo camino? ¿Hay que seguir el mismo camino también establecido en la palabra? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Muchas gracias. Yo creo que cuando leemos Mateo capítulo 18, Dios está hablando de una situación normal, una situación, una transgresión de la vida diaria. Pero los casos que está mencionando el pastor es un caso especial. ¿En qué sentido? En el sentido de que una transgresión abierta que está saliendo en las medias, en los periódicos, un juicio abierto,
contra la persona, un acto criminal, una transgresión de la ley del país, eso perjudica no solo a la persona misma, eso perjudica el nombre de la iglesia como tal, el movimiento como tal, porque inmediatamente todo el mundo hace la asociación con tal persona y con la creencia de una manera más rápida. Debe la persona debe ser cortada de su membresía por la situación que está pasando, y puede restaurarse si un arrepentimiento después claro, eso es otra cosa. toma su lugar. Sí. Todos tienen la oportunidad, los pecados Sí. más terribles, de ser perdonados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la Biblia también nos habla de que hay un pecado que no tiene perdón, ¿no? Es el pecado contra el Espíritu Santo, pero como el reloj nos está diciendo que se está terminando el tiempo, yo quisiera incidir un poquito en el tema de la última pregunta, porque me parece muy importante, ¿no? Porque viene a ser el broche de oro y la conclusión de esta lección. Bien, ya hemos pasado todo el proceso, ahora la persona se encuentra excluida de la iglesia, se encuentra en disciplina de los dos estados, y puede entrar en relación con ella. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña el Espíritu y Profecía con aquellos que han sido disciplinados por la iglesia? ¿Quién quiere contestar de los dos? Sí, quiero mencionar quizás antes de la pregunta sobre el tema anterior. Tuve en la que de vuelta también tuve un dio las líneas claras que menciona la palabra de Dios. Y después se le dijo a ella también por qué no siguió el camino de Mateo 18. Eso lo encontramos en Testimonio del volumen 2. Y ella claramente menciona allí que aquellas cosas que ya son conocidas públicamente, y como mencionó el pastor Pedro, que son una amenaza para la iglesia y para la prosperidad de la iglesia, debe actuarse rápidamente. Okay. Y ella menciona ahí, hay que actuar según 1 Timoteo 5:20. Y eso ahí tenemos esa otra situación, porque la iglesia debe permanecer siempre bajo el mismo principio, columna y baluarte de la verdad. Pero esto no quiere decir que el amor de Dios se terminó para esa persona, no es así. Sino debemos nosotros, Dios ama al pecador arrepentido, y aquel que no se arrepiente, Dios sigue buscándolo, sigue llamándolo para que se arrepienta, mientras su corazón esté abierto a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros debemos actuar con amor, con cariño, tratar de que siempre buscando, manteniendo el principio que hemos tenido antes, la elevación, la salud, y no, nuestra obligación no es de destruir a nadie, pero debemos sí proteger a la iglesia, tanto por su imagen como también para lo que es la verdad, que permanezca como verdad, pero siempre seguir con el mismo propósito de que debemos buscar aquellas ovejas perdidas. Muy bien, entonces mis queridos hermanos, muchas gracias por haber colaborado con vuestras respuestas, muchas gracias también a vosotros por acompañarnos desde internet, y esperamos que lo que se ha dicho aquí pueda ser de utilidad y de práctico para vosotros, para vuestra vida de fe, también para nosotros. Dios os bendiga, nos vemos la semana próxima, hasta pronto. Muchas gracias. Es un tema precioso, un tema muy lindo. Quería preguntar otra cosa, pero ya este rato que se ha